Eh, Ahí me llegó la notificación de grabación, Ángeles. Ok, Perfecto. Bien, bueno, primero les quería compartir ahí en el chat. Bueno, ahí estoy viendo los mensajes también que algunos fueron poniendo. Buenas tardes a todos. Les voy a dejar un link. No quiero hacer muy extensiva la presentación mía, digamos. Así que ahí les dejo un link. No sé, Ángeles, si se puede dejar marcado ese link. Pero bueno, cualquier cosa, si vos después lo querés recompartir cada tanto a los que van entrando. sí. Básicamente en ese link les comparto un portfolio mío de trabajos en el mundillo cervecero. Bueno, les he dicho, mi nombre es Lionel Mateo. Tengo 8 años de experiencia en el rubro, trabajé en empresas como Baum, Thunder, tengo mi propia marca de cerveza, se llama Mateo también. Y bueno, ahí para los que quieren chusmear un poco en qué trabajé en estos tiempos, algunos proyectos creativos, eh, algunas cositas en conjunto que hemos trabajado con el CONICET, de trabajos de cultura cervecera, y también tienen un espacio de inteligencia artificial donde hay algunas cositas que se pueden preguntar, y está todo en ese link que les pasé. Así que bueno, después si lo quieren chusmear, para no robar tiempo del webinar con esa presentación. Y bueno, como dijo Ángeles, cualquier duda que les vaya surgiendo, váyanla dejando en el chat, que la idea, si nos quedan unos minutos, es poder eh, esas dudas levantarlas y charlar un poquito ahí al final. Más o menos la duración va a ser de 1 hora, corregime Ángeles, estamos bien con ese tiempo, Ah, hasta las 6 de la estamos tarde. bárbaro. Sí, sí, estamos Perfecto, bárbaro. listo. Eh, Así que la idea es no robarle tampoco mucho tiempo. Y bueno, arrancamos entonces, gracias por conectar a los que están conectados. Y bueno, arrancamos con el webinar. La temática del webinar de hoy es principales problemáticas en el despacho de cerveza. Un poco lo que me motivó a realizar este webinar, como comentó Ángeles, estamos realizando en conjunto con la UTN un curso para lo que es la calidad en el despacho de cerveza, ¿sí? Para que cada cerveza se luzca apropiadamente a la hora de llegarla al consumidor final. Y en el medio, bueno, he ido charlando con colegas cerveceros, con gente gastronómica también, que me han comentado algunas problemáticas que tienen, y es la temática de webinar va orientada a eso, ¿sí? Problemáticas que suceden a la hora de despachar cerveza, que dentro del curso que estamos armando, que arranca la semana que viene, eh, es uno de los módulos, ¿sí? Es uno de los módulos en donde se habla de estas cositas que hoy agrupé para charlar acá. Bueno, una breve introducción cerca de nuestro producto, que es la cerveza, producto que nos interesa. Eh, Acá sumé algunos datos de importancia para tener en cuenta, ¿sí? A nivel mundial, la cerveza es la bebida alcohólica más consumida por volumen y genera más de 700 mil millones de dólares anualmente. Esto a nivel mundial, ¿sí? En el comercio minorista, que es lo que nosotros estamos tratando en este curso, los comercios minoristas, de alimentos cumple tres funciones claras: alta penetración y frecuencia de compra, fuerte capacidad de promoción, generación de ventas cruzadas, como pueden ser con snacks, otros alimentos como la carne, eventos, el verano, ¿sí? Que va muy de la mano con la cerveza. Es un producto en constante rotación que genera tráfico recurrente y el valor crece gracias a, y esto es un dato que me pareció no menor, la premiumización, es decir, llevar al producto a niveles premium, tanto a niveles de producto como a niveles de servicio, que es algo que vemos en el curso. La tendencia a cervezas de baja graduación alcohólica o sin alcohol directamente, que en los últimos 2 años invadió el mercado de una forma, impactó en el mercado de una forma muy positiva, y la innovación en formatos, ¿sí? Formatos, podemos hablar desde la cristalería, en la cual la cerveza se sirve, hasta estilos novedosos de cerveza, ¿sí? Entonces, esta introducción, ¿para qué me pareció interesante mencionarla acá? Principalmente porque el curso y el webinar busca mencionar problemáticas, ¿sí? Quiere decir que hay problemas en el rubro, hay problemas que hoy llegan al consumidor, y que asustan a los consumidores también, sobre todo en nuestro país, donde tuvimos un boom de cerveza artesanal allá por el año 2015 al año 2018. Después tuvimos un nuevo auge con
el post pandemia y lo que dejó la reapertura de bares, y hoy estamos en un periodo donde la cerveza está perdiendo protagonismo en gran parte de los lugares, no hay excepciones, obviamente. Después podemos analizar otros factores económicos que siempre ven envuelta a la situación. Pero fíjense que a nivel mundial, los volúmenes que se manejan y cómo crece parte del sector gracias a estos tres factores que mencionamos anteriormente, ¿sí? Entonces, hay que buscar este tipo de datos, mencionarlos para mejorar justamente la calidad y el servicio. Bueno, habiendo hecho esa introducción, vamos a hablar de las problemáticas, ¿sí? Que es lo que es la temática del webinar. Las decidí dividir en tres problemáticas principales, ¿sí? Problemática número uno, referidas al personal, ¿sí? El factor humano. ¿A qué me refiero con el personal? Bueno, toda persona que esté involucrada en el despacho, el servicio, la atención al cliente y hacerle llegar esa cerveza de la mejor manera al cliente. Esa sería la principal problemática. La segunda problemática que vamos a ver es las problemáticas del circuito y del hardware. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, todo el circuito, todos los componentes que intervienen a la hora de servir cerveza y que eh, hacen que la cerveza pueda servirse correctamente. Hay otro grupo de problemáticas en este segundo tópico. Y la tercera, y no por eso el menor, es la contaminación que se genera en los circuitos de cerveza y los protocolos de limpieza necesarios para que la cerveza salga correctamente, ¿sí? Y no pierda ningún tipo de propiedad organoléptica. Bien, hasta ahí, calculo que me van siguiendo. Se cortó el audio, me dicen, puede ser acá, Nacho Felice. ¿Me escuchan bien? Sí, yo escucho bien. Ángeles, Yo te estoy, sí, sí, para mí no, capaz que fue ah, algo de él porque fue el único que ok, me dijo, ¿sí? Por eso no te perfecto. interrumpí también. Listo. Bueno, yo al mismo tiempo tengo un programita que me dice la velocidad de internet que tengo y por ahora me está midiendo bien, pero cualquier cosa me avisan y cambio de red o veo qué hacer. Ok, Si se ok, traba, ok. capaz que el que está recibiendo, si tiene algún problema esa persona, capaz que se le corta. Pero bueno. Bueno, sigo entonces. Genial. Vamos a arrancar entonces con el primer grupo de problemáticas, que son las problemáticas del personal, el factor humano, ¿sí? ¿Cuáles son los inconvenientes con los cuales se topan los consumidores en este grupo de problemáticas, ¿sí? Entendemos como consumidores a toda persona que consume cerveza, ¿sí? ¿Cuáles son esos inconvenientes? Bueno, una cerveza mal servida, principalmente. ¿Qué conlleva o qué grupo de, o sea, subproblemáticas tenemos dentro de esta? Poca o nula espuma, se considera mal servida cuando tiene poca o nula espuma, porque además hay un montón de problemáticas por las cuales la cerveza tiene poca espuma, que las vamos a ver. Cristalería sucia, lo que también afecta la experiencia del cliente. Se ofreció un estilo que no se describió apropiadamente, no es lo que se esperaba. ¿Qué quiere decir esto? Al cliente se le explica un estilo de cerveza que luego no era lo que se explicó, ¿sí? Entonces, obviamente, la experiencia tampoco es buena. El cliente termina tomando algo que no es lo que a priori se le ofreció, se le vendió. No olvidemos que todas estas personas que están al frente de la venta de cerveza tienen un rol de vendedor también, ¿sí? El sabor inapropiado por no servir adecuadamente, ¿sí? Es decir, que la cerveza al no servirse adecuadamente también se altera el sabor de la misma. ¿Mm? Hay una técnica o ciertos tips a tener en cuenta a la hora de servir la cerveza que hacen que, por ejemplo, el gas, que es el dióxido de carbono, disminuya el tamaño y rompa algunas de sus burbujas para no alterar ni sabores ni generar una hinchazón excesiva en el consumidor. Eh, ¿Qué otros inconvenientes tenemos que se topan los consumidores? Repetimos, en este primer grupo de problemáticas que son del personal, tiempos de espera excesivos. ¿M? Y esta es una problemática en el rubro que
está al pie del cañón, ¿sí? Es la principal problemática de eventos cerveceros, por ejemplo. ¿M? O no necesariamente cerveceros, pueden ser festivales de rock, cualquier tipo de festival donde haya stands que venden cerveza. Bueno, servir la cerveza con una chopera lleva su tiempo, ¿sí? No mucho, pero lleva un tiempito. Entonces, los tiempos de espera excesivos por diversos motivos son otra problemática que le quitan protagonismo y llevan a una mala experiencia. El mal asesoramiento, parte uno, acá pusimos. ¿Por qué? Un mal asesoramiento porque no se sabe leer al cliente, indagar en sus gustos y preferencias. Este es un trabajo que en el curso mencionamos, que es, y lo vamos a mencionar en parte de las diapositivas que vienen, que es no ser solamente un mero tomador de pedidos, ¿sí? Sino tener el rol de anfitrión cervecero, de saber qué ofrecer al cliente de acuerdo a sus gustos, preferencias, de acuerdo a lo que vaya que sea que va a comer, ¿sí? Una cuestión de maridaje. Otro mal asesoramiento que suele pasar mucho y veo como consumidor en muchos bares, que hay cervezas que no se terminan ofreciendo. ¿Sí? Dentro de la carta de cervezas que puede tener un bar, por un mal asesoramiento, hay cervezas muy buenas que no se terminan ofreciendo. ¿Y cómo me doy cuenta de esto? Bueno, yo porque soy una persona que me considero apasionada de la cerveza y calculo que muchos de ustedes que están haciendo este webinar también. Y siempre pregunto a la persona que me va a ofrecer una cerveza si tienen alguna que esté fresca, si tienen alguna que haya llegado recién y por ahí se estén olvidando de decírmela, alguna novedad de la semana. Y siempre terminan, ah, sí, tenía esta también. Digo, bueno, ¿cómo, cómo te olvidaste de ofrecerme esa cerveza? Porque encima capaz que era un birrón y ni lo ofrecieron. También me ha pasado en mi paso como embajador cervecero de cervecería Baum, que las cervezas nuevas, las primeras 2 semanas, esto lo teníamos medido por software, por el software de gestión gastronómica que contaba la empresa, hacíamos un estudio de las franquicias, y las primeras 2 o 3 semanas de lanzamiento de una cerveza, en muchas ocasiones eh, no se vendían muchos litros de ese estilo. Y después que pasaba esa cantidad de semanas, despegaba la venta. Y eso es porque cuando recién entraba, se la comían, ¿sí? Se olvidaban de ofrecer ese estilo. Ya con el chip de ofrecer siempre 9 estilos, 9 estilos, 9 estilos, cuando llegaba al décimo, ah, ahí pasaba que se olvidaban hasta que lo incorporaban, ¿sí? No se, otra problemática, no se brindan vuelos de degustaciones. Esto pasa en muchos bares. Eh, Una degustación son a veces menos de 50 mililitros, ¿sí? Con algo tan simple como eso, el cliente tiene la oportunidad de probar lo que uno le está comentando y corroborar en algunos lados que la explicación que le dio el camarero, la camarera, el barman, es lo que después le termina brindando la experiencia o no. Entonces, es fundamental una degustación. Esto me lleva al siguiente punto, que es que en algunos casos la degustación se ofrece de forma errónea. ¿Qué quiere decir esto? Que la degustación se ofrece de forma errónea. Las degustaciones, cuando uno sirve una degustación en la barra, ¿sí? Esto es puro de la persona que va a servir esa degustación, de la canilla, no se desperdicia el primer chorrito. El primer chorrito de cerveza que sale de una canilla y sobre todo si durante un rato largo esa canilla estuvo detenida y sin operar, ese primer chorrito es todo un trayecto de cerveza en caliente que está degradado su sabor y no es lo que hay que darle al cliente. Entonces, en muchos casos, también me pasa como consumidor y desde el lado de la experiencia que he tenido en mis trabajos, eh, ese, ese vasito, ese chupito de degustación está deterioradísimo. Entonces, le van a ofrecer ese chupito de degustación de algo que está intomable, caliente y sin las propiedades organolépticas que debería tener. Entonces, ahí hay dos problemáticas en una. No se brindan esos vuelos de degustaciones y en algunos casos está encima servida de forma equivocada. ¿Mm? Eh, por último, para hacer un resumen de esta primera diapositiva de problemáticas del personal,
Los precios actuales de las pintas, esto es otra cuestión que critico como consumidor del mercado cervecero, los precios actuales no reflejan la experiencia que se debería tener. Yo no sé ustedes que están haciendo el webinar aquí, calculo que hay gente de varios lugares con distintas experiencias, si quieren lo pueden dejar en el chat. No sé qué precios de pinta manejan, eh, pero hoy en día una pinta promedio, de acuerdo a los relevamientos, está 6.000, 6.500 pesos. ¿Sí? Hay pintas más caras, obviamente, y más baratas, estamos hablando de un promedio. Por ese dinero, estamos hablando que nos compramos 2 empanadas promedio. ¿Mm? Y acá no se trata de competir, porque la cerveza es un complemento, como vimos anteriormente cuando les hice la introducción, pero si yo como una empanada que no está buena, claramente voy a hacer un análisis de que la empanada probablemente esté vinculada, esa mala experiencia, al lugar, ¿sí? Al lugar donde la compré, porque todo el mundo sabe lo que es una empanada que esté buena. En la cerveza es distinto. Acá están poniendo, las pintas rondan de 5.800 a 6.400, 5.000 la pinta, en las flores, perdón. Bueno, estamos hablando de ese promedio de 6.000 pesos. Santiago del Estero un poco más barato. Entonces, generalmente son 2 empanadas. Y hoy una empanada ronda también entre 2.000 3.000. Entonces, a lo que quiero ir, la gente sabe lo que es una empanada. Entonces, si la empanada está fea, inevitablemente va a ser un problema del lugar. ¿Sí? Con la cerveza, como no hay tanta cultura, tanto conocimiento, aunque la situación viene mejorando, cuando la cerveza artesanal, ¿sí?, está fea, y encima el cliente pagó 6.000 pesos y capaz que le dio un sorbo o en el mejor de los casos la tomó hasta la mitad y no tomó más, el que se ve perjudicado es el rubro, ¿sí? Porque no está esta concepción de que, debe ser el lugar, debe ser que no limpian las líneas, debe ser que capaz que la cristalería, no, capaz que ese cliente no toma más cerveza artesanal por un tiempo. ¿Mm? Entonces, acá es lo que hablaba en la primer slide, la primera diapositiva de la introducción y la experiencia que hay que darle al cliente. No por nada, hace poco se comunicó un relevamiento de consumo per cápita. Bueno, por el año número 30 consecutivo, República Checa lidera en Europa ese ranking. 150 litros por persona por año es la estadística. Y eso no están liderando ese ranking por una casualidad, ¿sí? Lo están liderando porque hay una cultura cervecera que viene de antaño. Entonces, eso es lo que tenemos que generar nosotros desde el rol que nos toque en el lugar que estemos, ¿sí? Bien, Olavarría ahí pusieron también 5.000, 6.000 pesos. Bueno, podemos coincidir acá entre las 5 o 6 personas que comentaron que el promedio es de 6.000 pesos. Obviamente, depende del estilo, ¿sí? Siempre hablamos de una pinta blonde. Para hacer las estadísticas se suele calcular la pinta blonde. ¿Mm? Porque por precio suele ser la más económica. Bueno, puntos clave para la mejora de esta primer problemática del personal. El personal es la primera línea de defensa de la calidad. Fíjense qué casualidad, o qué paradoja, ¿no? Es la primera línea y al mismo tiempo es el último eslabón. ¿Mm? Porque piense que la cerveza, antes de ser cerveza, era materia prima, era malta, era lúpulo, era agua, ¿sí? Era levadura, ¿sí? Hay un montón de personas que intervienen en la fabricación de esos insumos. Luego pasó a fabricarse en una fábrica donde el cervecero tomó todos los recaudos en cuanto a limpieza, sanitización de equipos, producción, para que la cerveza se luzca, esté perfecta en un barril, en una lata. ¿Mm? Luego pasó al minorista, que es el último eslabón de la cadena, pero es la primera línea que defiende la calidad, ¿sí? Porque de nada sirve una cerveza perfecta que salió de la fábrica si luego en un bar se echó a perder y el cliente se llevó una mala experiencia. Todo el trabajo está perdido. ¿Mm? Por eso hablamos de la primera línea de la defensa en la calidad. El mayor inconveniente suele ser considerar al personal como un tomador de pedidos en lugar de un consultor de producto. Bueno, esto hablábamos antes. Al no tener una gran cultura en cerveza, aún en nuestro país, aunque a nivel latinoamericano estamos en una buena posición, comparado con Europa, comparado con Estados Unidos,
hay menos cultura, ¿sí? Entonces, la persona que ocupa esa primera línea en la defensa de calidad no tiene que ser vista como un tomador de pedidos, no está atendiendo un kiosco, ¿sí? Es un consultor, tiene que saber del producto. Y cuando pensamos en eso, pensemos en los bodegones, ¿sí? En cómo atienden los mozos los bodegones con la explicación de cada plato al detalle, estos platos que parece que hace la abuela y te los explican con el detalle de lo que trae cada salsa, de cómo están condimentados, hasta te dan consejo de con qué acompañarlo. Bueno, eso mismo tiene que pasar con la cerveza. En algunos bares sucede, por suerte, en algunos bares sucede, pero piensen también el formato medio de moda que está hoy, take away, ¿sí? Difícil también que pase con ese formato, porque ¿dónde está la explicación? Ahí dependo de la voluntad de la persona que va a pedir la cerveza y que se tome el trabajo de leer y no hubo una explicación, ni olvidar, o sea, el tema de darle, de probar algo. Olvidemos, no, me ha pasado hace poco de ir a un lugar, pedir para probar, no, bueno, te puedo dar una para probar. O sea, esas cosas no están buenas que sucedan, ¿sí? Eh, y algo que se hace mucho hincapié en el curso que estamos realizando es la importancia de un programa y una estrategia de entrenamiento. Tenerlo de antemano. El curso está pensado para cualquier persona que esté en esta primera línea de defensa de la calidad, sea el dueño de un bar, sea el encargado, sea la gerencia del bar, que a veces no es lo mismo que el dueño, sea el jefe de la barra, sea un barman o sea un camarero. ¿Mm? Fíjense, 6 posiciones distintas dependen de un programa y una estrategia de entrenamiento. Entonces, todo bar tiene que tener esa estrategia, por escrito, idealmente. Comprender todos los factores que intervienen a la hora de hacerle llegar una pinta al cliente. Bueno, esto es un poco lo que hablamos, estos factores. Una frase que me gustó, y ahí la dejé abajo remarcada, es que cada interacción es una oportunidad para construir la reputación del bar y la tuya. ¿Sí? Bien, seguimos con el factor humano y estas problemáticas. Otros puntos clave para la mejora. Ante la falta de capacitación que estuvimos hablando, las fallas ocurren cuando no hay niveles claros, básico, intermedio, avanzado, que pueden ir desde el vertido perfecto, entiéndase vertido perfecto como saber servir correctamente una cerveza, ¿m? Que eso sería lo básico, hasta la detección de defectos sensoriales, o mejor conocido como off flavors en el rubro cervecero. Los off flavors o los defectos sensoriales son cualidades aromáticas y de sabor que no deberían estar. Por ejemplo, sulfuro. El sulfuro es un descriptor que denota huevo podrido. Yo creo que nadie le gustaría tomar una cerveza, olerla y que huela a huevo podrido, ¿se entiende? Y acá están estas fallas que digo que se topa el consumidor. ¿Mm? Entonces, falta de capacitación estructurada. Tenemos que tener en nuestro bar, en nuestro equipo, desde una persona que sepa servir cerveza, que sería lo básico, y que vaya subiendo los escalones. Fíjense ahí en la imagen, ir subiendo los escalones de a poco. Tampoco vamos a aprender que una persona sea experta de un día para otro. ¿Mm? Hasta la detección de los defectos sensoriales, que es algo que se aprende con la práctica. Contratación errónea es otro tema bastante que me he topado, mucha rotación de personal en los bares. Eh, Hay que contratar a la gente por actitud y entrenarla para la habilidad. Es decir, no necesito que sea un experto en cervezas. Para eso están estos cursos. Hay otros cursos también en el mercado. Hoy está el auge de ser autodidacta. Abriendo YouTube hay un montón de tutoriales. Entonces, lo que importa acá es la actitud. Es más fácil enseñar estilos de cerveza que habilidades sociales y entusiasmo. Nuevamente, la importancia de una estrategia de entrenamiento. ¿Sí? Vamos a ir con el siguiente slide. Seguimos con las problemáticas del personal. Ven que son varias las problemáticas y todo lo que podemos laburar con el equipo, con el personal. Hay un montón de cosas. Acá estamos tirando tips en este webinar.
Comprender que puedo tener las mejores cervezas, pero no sirve de nada si el personal no las ofrece correctamente. Hablamos de esto también, ¿sí? Falta de mediciones. Esta sección de mediciones en el curso las vemos como accountability. No sirve, o sea, lo que no se mide no se puede mejorar, ¿sí? No sirve de nada si yo no puedo medir. ¿Mm? Hay que establecer expectativas claras y validar el conocimiento mediante, por ejemplo, el uso de quiz rápidos en las juntas preservicio. Esto es muy a modo genérico, en el curso vemos puntualmente cómo son los quizzes, distintos tipos de quizzes. Yo dejo a mano también evaluaciones que he realizado con las respuestas correctas, desde lo básico que sería la malta, el lúpulo, la levadura, el agua, hasta el IBU, el SRM, que son eh, atribuciones que tiene la cerveza, nomenclatura propia de la cerveza, ¿sí? Estilos, preguntas de los estilos. Ahí voy evaluando el personal. Si está leyendo lo que le dejo semanalmente, si cuando charlamos hacemos una reunión de 10, 15 minutos. 10, 15 minutos, fíjense el poco tiempo. Con 10, 15 minutos antes de salir al servicio, juntarse. Esta es la cerveza nueva, la probamos. ¿Qué les pareció? Bueno, palabras clave. ¿Qué palabras clave puede tener esta cerveza? Y es del grupo de las Lager, color dorado, tiene notas a malta, es lupulada. Sí, palabras clave, con tres, cuatro palabras clave, ya voy aceitando al equipo, ¿sí? Ya nos vamos entrando todos en el mismo idioma de la cerveza. Otros puntos claves, no ofrecer upselling o cross-selling afecta la rentabilidad. Bueno, ¿qué es esto de upselling y cross-selling que también lo vemos en el curso? Upselling y cross-selling son técnicas de venta, tanto la upselling, que sería para escalar y vender cada vez más cosas a través de un formato, por ejemplo, puede ser de una media pinta a una pinta, o a través de un estilo, de una sesión IPA, que es una IPA suave, ¿sí? De sesión justamente, con poca graduación alcohólica generalmente y con menos amargor, puedo escalar después a una IPA, ¿sí? Y generalmente la IPA suele ser, en términos de rentabilidad, más cara, por lo cual generalmente es más rentable. Por otro lado, el cross-selling, ¿sí? Es ofrecer un componente. Bueno, te ofrezco una stout, mirá qué bien que marida con este volcán de chocolate. Te digo, la gente que pide, explota cuando pide esta combinación, es como la especialidad de la casa. Y bueno, dale, vamos a probarlo. Son técnicas, o sea, pero si el personal no cuenta con las herramientas básicas de conocimiento, de guiones de venta, de juntarse a probar una cerveza 15 minutos antes del servicio, esto queda en la nada misma, ¿sí? Bien, ¿hasta ahí alguna duda, algo que quieran comentar? Vamos a pasar a la segunda, al segundo grupo de problemáticas, que son las del circuito o hardware, que calculo que hay muchos interesados en esta parte, porque, bueno, básicamente son problemáticas que pasan en el día a día, ¿sí? Las anteriores problemáticas son problemáticas que, como dije antes, yo fui detectando y me pasan como consumidor también. O sea, no solo detecté a través de los trabajos que he realizado, sí, como capacitador o como auditor de bares, sino también como consumidor. De hecho, muchos son como consumidor, de ser curioso y de querer ir a lugares nuevos, probar, analizar cuánto tiempo tardan en darme una cerveza, analizar si la camarera me ofreció correctamente el estilo, si le faltó ofrecerme algo, si la cartelera cervecera, que es lo que está atrás de la barra, donde están los estilos, está actualizada. Hace poco fui a una cervecería de renombre acá en la ciudad de Bariloche, que es donde estoy ahora, top, 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 y tenía mal la cartelera cervecera. Figuraba que una cerveza que era una wheat beer tenía 9% de alcohol. Entonces, eso es un dato, para una marca tan grande, es una falla enorme, porque una wheat beer es una cerveza con la mitad de alcohol. 9 de alcohol es un montón, ¿sí? Son cosas que uno tiene que estar viéndolas en el bar. Bueno, todo eso, problemáticas del personal, de no saber tener todas esas cuestiones que vimos. Quiero ver si hay alguna duda en el chat o algo. Bien. Bueno, vamos a seguir entonces con el segundo grupo de problemáticas que son las del circuito o hardware. Bien, se me cerró
en chat. Esperen que lo voy a abrir. Ahí, listo, lo quería tener a mano. ¿Cuáles son los principales inconvenientes con las instalaciones cerveceras? Bueno, esta es como la parte divertida para mí. Eh, Principalmente arrancamos con lo que son fallas en el armado de cámaras. Bueno, suele suceder, fíjense la paradoja, ¿no? También acá, que la cámara de frío, que es el corazón, ahí un poco con la ayuda de la inteligencia artificial hice una fotito que me gustó, una imagen que ilustra. La cámara de frío, el lugar donde se guarda la cerveza, debería ser el corazón del bar. Mínimo el corazón de la barra. Para mí el corazón del bar, pero bueno, puede haber otras cosas importantes en un bar, pero mínimo de la bar. Generalmente o se deja para lo último en el armado de un bar, o se lo subestima y después se dan cuenta de lo importante que era hacerlo correctamente, o está mal armado. Está todo mal armado, los operarios hacen una fuerza enorme para mover barriles. Entonces, acá vamos a ver este listadito de ítems que preparé, que es, bueno, primero, barriles apilados de forma peligrosa en altura. ¿Sí? La cámara les quedó chica, se dieron cuenta que quedó mal armada, entonces empiezan a apilar barriles de una forma muy extraña. ¿Sí? Segundo ítem, barriles ubicados de tal forma que es muy difícil pinchar y despinchar, ni hablar de colocar o reemplazar por un nuevo barril. ¿Mm? Me llegó un barril nuevo, tengo que hacer una limpieza en la cama, sacar los que se fueron acabando. Uf, me quedó en el fondo de la cámara. Andá a sacarlo ahora que está cubierto de 3 barriles nuevos. Bueno, son todas fallas en el armado de la cámara. ¿Sí? Si estuviese bien armada la cámara, estaría pensada para que pinchar y despinchar una cerveza no me lleve más de 3 minutos. ¿Sí? Y ya es un montón 3 minutos. Piense que yo estoy pinchando y despinchando una cerveza es porque la cerveza se acabó. Si la cerveza se acabó es porque un cliente está esperando. Entonces, si yo tardo más de 3 minutos, son 3 minutos que tarda el cliente en llegarle la cerveza. Y ya vimos lo importante que es que la cerveza llegue rápido. ¿Mm? Eh, Bien. Se comparte cámara de barriles con otros, sigo nombrando ítems. Se comparte cámara de barriles con otros elementos para armado de tragos o cocina. Bueno, esta es clásica, ¿sí? Vamos a ver algunas fotitos de cosas que no van al final de la presentación, pero me he topado hasta con carne, literal, los pedazos de vacío arriba de un barril. ¿Mm? Bueno, obviamente que no, no va, ¿sí? Eh, Eso no se negocia. La cerveza se tiene que lucir en todo momento y la tengo que tratar con el respeto que merece. Piensen en todos los esfuerzos que, que hablábamos anteriormente, desde las personas que están involucradas en la fabricación de las materias primas, los que fabrican la cerveza, todo para que después yo vaya y le ponga arriba este, 4 kilos de vacío. ¿Se entiende? No. No, no, eso es importantísimo que en este programa de entrenamiento esté claro. ¿Mm? Entonces, yo tengo un programa de entrenamiento claro, donde eso lo reitero, lo menciono. También hago partícipe a la gente de la cocina del bar, para que estén atentos a esta situación. Y no vayan a la cámara y me apoyen arriba de los barriles comida. ¿Mm? Tema de contaminación cruzada. ¿Sí? Eh, Otro ítem, sin botón de emergencia nunca el tubo dentro. Bueno, hay cámaras que a veces no tienen botón de emergencia, esto es peligrosísimo. ¿Sí? Las cámaras tienen que tener un botón de emergencia desde donde adentro se puede salir en caso que accidentalmente la puerta se cierre. El tubo no va dentro de la cámara, ¿sí? Eh, ¿Por qué? Porque si hay una fuga, o sea, si ocurre una catástrofe que es la combinación de 2 o 3 elementos como no hay botón de emergencia, se cerró la puerta y el tubo tiene una fuga, bueno, puede ocurrir una tragedia, ¿sí? Ahí adentro. Saben ustedes que el dióxido de carbono es asfixiante y puede generar la muerte. Ahí alguien te lo Sí. había preguntado, Mateo, Ah, en el sí, chat. tubo de CO2. Correcto, sí, tubo de CO2. O mezcla. Algunos bares mezclan CO2 con nitrógeno también. ¿Sí? El tubo de CO2 tiene que ir afuera. Esto también es algo que vemos en el curso. Cómo ubicar al tubo de forma estratégica en un lugar de la barra y las consideraciones a tener en cuenta a la hora de pedir un tubo, chequear el gas de ese tubo, cambiar el regulador, ¿sí? Cuando se me acaba un tubo, yo tengo que
desarmar el regulador y pinchar y ponerlo en otro tubo, o que se haya roto el regulador y tengo que cambiar el regulador. Bueno, fíjense, desde el tubo de CO2 puedo hablar si quiero 20 minutos más, ¿sí? Esto es un listadito, ¿sí? Como un resumencito que yo les había dicho, de un módulo del curso. Y voy rápido también un poco por ese motivo, porque tengo miedo de no llegar a dar todo, ¿sí? A todo lo que tengo pensado para esta charla. Eh, Otros tips, paneles de cerramientos. Bueno, los paneles de la cámara, ¿de cuántos son? Bueno, puede haber de 50, de 70 milímetros, yo aconsejo de 100 milímetros, ¿sí? Es ir ya al grueso y me aseguro una buena refrigeración de los barriles, ¿sí? Sobre todo, hay muchos lugares de Argentina, sobre todo Capital Federal, el AMBA, se corta la luz, bueno, a veces hay microcorte, la luz vuelve a las 3 horas. Me aseguro que los barriles quedan refrigerados, ¿sí? Recordamos, es el corazón del bar, la cámara, ¿sí? No mezquino ahí, con núcleo de aislamiento de polietileno. ¿Mm? Unidad condensadora adecuada, ¿sí? Un ejemplo, acá ya tendríamos que hablar, yo no me considero un experto en refrigeración, hablo de lo que he ido visto, de lo que veo que funciona en algunos bares, que son los que mejor resultado tienen. eh, y menciono este ejemplo, cuando tenemos 9 metros de largo, por ejemplo, en una cámara bajomesada, la de la foto, la de la imagen es una cámara de pie, y donde los barriles, la persona entra y abre una puerta y entra de parado a la cámara. Pero en las cámaras bajomesadas, que pueden tener 9 metros de largo, y se suele optar por 3 HP de unidad condensadora. Y ahí resalté también lo que es la profundidad, que en muchos lugares mezquinan la profundidad de las que son bajomesadas. ¿Mm? ¿Qué pasa cuando mezquinan la profundidad? Bueno, con los coolers de la cámara y la parte eléctrica que va por dentro, y los conectores, que son los que pinchamos los barriles para que la cerveza salga, y las mangueras, termina quedando muy pegada a la puerta, ¿sí? Y esto es un problema. Entonces, mínimo 1 metro de profundidad. Estoy cómodo para cambiar el barril. Yo sé que en muchos lados se busca reducir costos, entonces todo esto queda muy justo, pero bueno, justamente recalco, por si una persona de este curso, de este webinar, tiene pensado mejorar la calidad de su bar, abrir un bar en el futuro, o mismo gente que ya trabaja en un bar, eh, y no por ser dueña, ni que tengan en mente ponerse un local gastronómico, pero ya trabajo porque soy camarero, que puede ser otra persona que está haciendo el webinar o haciendo este curso, ir viendo estas cosas, estos problemas de diseño, ¿sí? Eh, Bien, seguimos con problemáticas del circuito o hardware. ¿Cuáles son los principales inconvenientes con las instalaciones? Recién habíamos visto con la cámara de frío. Fallas en el armado del circuito y choperas. Ahí en la foto, eso es una chopera eléctrica, ¿sí? La chopera eléctrica está pensada para dejar el barril en caliente. El barril, les diría, no tengo la estadística exacta, pero en el 98% de los casos no está pasteurizado. ¿Mm? ¿Qué quiere decir esto? Que no puede perder la cadena de frío el barril. Es un alimento vivo, ¿sí? Donde la cerveza pierde el contacto con el frío, va entrando en una curva que empieza a perder la calidad, ¿sí? Puede aguantarse un día, depende obviamente de la temperatura. Hay cervezas que viajan y se les trata de buscar la vuelta desde el lado de la refrigeración, desde el lado de mantener hermético y cuidado el ambiente de ese transporte para que luego de un día y medio lleguen al lugar y enseguida las pongan en cámara de frío. Bueno, pero con el uso de las choperas eléctricas, que esto también empiecen a ver cuando vayan a un bar, cuando vayan a un evento, cuando vayan a cualquier lugar donde se despache cerveza, ¿cómo la sirven? A ver, ¿cómo es la cámara de frío? Ah, tienen chopera eléctrica. En un evento que puede durar un día o 2 días, a veces un festival, un evento, bueno, se estira, obviamente, usar chopera eléctrica, porque generalmente en 2 días la cerveza se liquidó y ya está, ¿sí? Ahora, en un bar, si hay una chopera eléctrica, yo no tomo la cerveza, ¿sí? Yo, perdón, pero no la tomo. O sea, un bar tiene que tener cámara de frío, no chopera eléctrica.
A no ser, a no ser que tengan las dos cosas. ¿Qué quiere decir esto? A veces la chopera eléctrica se utiliza porque por la longitud que tengo hasta el despacho, hasta donde está mi canilla, ¿sí? Tengo la cámara de frío al fondo del local y adelante de todo tengo el despacho de cervezas. Entonces, en el medio pongo una chopera eléctrica que lo que hace es refrigerar ese circuito que me queda con cerveza que se va calentando. ¿Mm? Bueno, acá nuevamente podríamos hablar, ya es entrar en un debate, pero podríamos hablar de una falla en el diseño de esa cámara de frío. Se solucionaba poniendo la cámara de frío cerca de la barra. Exactamente, ahí como preguntaron, la chopera eléctrica, como yo la estoy mencionando acá, es una especie de chiller, sí. Pasa que el concepto de chiller es un sistema que te puede enfriar equipos de glicol también, ¿sí? Que se usa más que nada en las fábricas. Pero sí, 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 es lo mismo. Son cosas similares, es lo mismo que estamos hablando, ¿sí? Por eso puse la foto para que cuando hablamos de esto se entienda precisamente, específicamente a qué estoy hablando, eh, pero es este muy, ¿sí? Otras cuestiones, mangueras inapropiadas por tipo o longitud, ¿sí? También he visto que abrís la cámara de frío y tenés una maraña de mangueras que no sabés de cuál es cuál, ¿viste? Entonces, ahí no cuesta nada, prolijito, agarrar la que va del conector, la que viene del CO2, la que viene de la cerveza, con un precinto, le pongo un papelito y digo cuál es, y tengo ordenada la cámara. Entonces, la persona que está en la barra le simplifico la vida. Y si yo estoy en la barra, lo hago por mí también, para simplificarme la vida. ¿Mm? Voy agrupando las mangueras, ¿no? No despincho el conector para cambiar un barril y ya no sé ni de dónde va cada manguera. ¿Entiendes? También pasa de que a veces hacen las longitudes de la manguera extremadamente largas, hay un montón de desperdicio. Todo eso después es merma, es desperdicio. ¿Mm? Ahí nos dicen que ese tramo de cerveza que quedó caliente, en el tramo del medio que no está bueno, quedó caliente. Claro, eso es lo que está diciendo. Sí, algunos lo que hacen es con bomba, además de que la cerveza se refrigera, con bomba y un circuito aislado colocado por arriba de las mangueras de cerveza, refrigeran, entre comillas, refrigeran ese sector de la línea, exactamente. En mi experiencia, son cuestiones que perjudican todo, ¿sí? Porque esto, lo mismo, al ser tan largas las longitudes, termina habiendo merma, la experiencia no es buena, y nuevamente se solucionaba pensando en la cámara de frío como el corazón del lugar. Listo. No, no voy a poner al corazón del lugar al fondo en un patio. ¿Mm? Eh, Hay marcas que esto lo trabajan muy bien, ojo. Bien menciono acá en Bariloche, Blest, por ejemplo, los bares, y esto ahora se me ocurrió Blest, pero hay otras marcas, que las cámaras de frío son vidriadas con luces de neón, las tienen impecables. Ese es el corazón de la barra y del bar. Ves ahí cuando la persona cambia el barril, no lo podés creer. Entonces, eso es lo que uno busca, eso es lo que hay que mostrar al consumidor. Bueno, tubos de CO2, siempre cargas certificadas, un poco lo hablé antes, tubos certificados, sé siempre de dónde proviene el tubo. Sí, tengo ahí un tubo de CO2 que lo tengo colgado hace 5 años, me lo trajo Hernán de un bar y ya no lo usa. Bueno, ser conscientes que si yo pongo un tubo de CO2 que no sé de dónde viene, me puede hacer pelota todas las cervezas, ¿sí? Eh, Ni hablar si al final resulta que no era de CO2, che, era de oxígeno. Ya sería un error muy grosero, pero bueno, conozco lugares donde pasó. Eh, Siempre tener un tubo de reemplazo. ¿M? Me quedé sin CO2. Bueno, ya enseguida tengo el de reemplazo. Listo, ya está, fin del problema. Serpentinas, bueno, ya lo hablamos. Las serpentinas se utilizan en barril en caliente, entonces por eso la no utilización. Recomendados, ¿sí? Recomendados. Estas son, en mi experiencia, de las mejores marcas con las cuales laburar. Manguera Tubalco o Valpal Brewmaster de 3/8,
Esto le pueden hacer un print de pantalla o pueden anotarlo, los que estén interesados. Canilla, conectores y reguladores, Micromatic, Talos o Celi. Indispensable que sean doble acción para poder servir con espuma, para poder también tener el caudal de cerveza que quiero. Utilización de acoples rápidos John Guest. Bueno, esto cambia la vida, es pasar del modo manual al modo automático. Entonces yo reemplazo las abrazaderas que dan un montón de problemas por acoples rápidos que me solucionan la vida. Hago el movimiento y conecto. Gracias, Jesús. Saludos. Gracias por conectar. Utilización de reguladores secundarios. Estos son reguladores que yo voy poniendo eh, a lo largo del circuito para ser más preciso con la presión que le doy a cada barril o a cada grupo de barriles. ¿Mm? Depende del estilo o depende del proveedor, la presión del barril puede ser distinta, el volumen de CO2 con el que trabaja cada barril. Entonces, poniendo reguladores secundarios, esto lo soluciono. ¿Sí? Eh, sí, Anabela, el tema de la longitud que nos está preguntando, se aconseja mínimo 1,5 metros, es como el estándar. Hay algunos que lo hacen de 1 metro también, te diría que ya es muy corto. El estándar es 1,5 metros. Lo que se busca es que todas las longitudes de todas las líneas sean iguales. Que vos no tengas, por ejemplo, eh, un barril que sea Lablon con 3 metros de manguera y en la segunda canilla una Scottish con 1 metro de manguera. Porque vas a tener esa caída de la presión de la que hablas, porque una línea te está demandando más presión que otra. ¿Mm? Eh, Eso de barril o canilla, además que sí, es ideal que todo ese circuito de la manguera esté dentro de la cámara. Ideal, sí. Puede ser que no esté, en las cámaras bajo mesadas generalmente no está, que tenés un trayecto de manguera en el pilón, pero ideal que esté dentro de cámara ese recorrido de manguera. Bueno, después, otras recomendaciones, utilización de llenadoras de tipo Pegas. En muchos lugares se usa, se mete la canilla, perdón, la botella abajo de la canilla y se llena. Bueno, también se está perdiendo la costumbre del growler, que es el botellón. Entonces, los lugares que veo que trabajan muy bien y que cuidan la cerveza y que tienen todo para el cliente, tienen llenadores Pegas, que son los que están ahí. Entonces llenan a contrapresión, te querés tomar la cerveza en 2 semanas, te la vas a tomar y va a estar impecable. ¿Mm? No la estoy llenando de la canilla y te la tenés que tomar hoy o mañana porque ya se echó a perder. Utilización de rinser, que no puse foto, pero el rinser es algo que va en la barra y se utiliza para enjuagar el vaso. Válvula FOB, esa sí está la foto, es la que está en el medio, y es una trampa de espuma, básicamente. Lo que hace es capturar la espuma cuando cambio de barril. ¿Sí? Cuando cambio de barril empieza a largar espuma el barril. Entonces toda la espuma queda en la válvula FOB. Hay otra foto del regulador secundario y tenemos llaves a mano para desarmado de canillas. Nacho, si podés preguntar por chat mejor, porque todavía nos queda bastante presentación y me quedan 10 minutitos. Capaz que si ustedes quieren lo podemos extender un toquecito más, pero quiero robarles tiempo. Bueno, recursos, herramientas y material por fuera de la presentación. Esto es algo que hago mucho en el curso. Recuerden que el curso son clases grabadas, así como este webinar, pero ya ustedes lo tienen grabado. ¿Mm? Yo voy explicando presentación diapositiva por diapositiva, y en algunas diapositivas hago esto, que salgo de la presentación y muestro cositas que preparo, como esta infografía. Esta infografía es parte de material bibliográfico obligatorio del curso, y básicamente también, si le quieren hacer una captura de pantalla, hágansela. Son las principales problemáticas. A ver, lo pongo en pantalla completa. Ahí está. Una guía rápida con los principales problemas y soluciones. Los agrupé por problemáticas, digamos. Todo vinculado al despacho, al hardware, ¿sí? Número uno, exceso de espuma. ¿Cuáles pueden ser las causas de exceso de espuma? Temperatura alta, el barril está tibio, es la causa más común. El barril tiene que tener por lo menos un día de reposo en cámara, ¿sí? A veces por necesidad se saca a la cancha igual, pero sepan que si está saliendo con espuma, ¿sí? Es probable que sea porque no estuvo un día en reposo en frío. ¿Mm? Cuando lo trae la logística, lo agita, lo mueve,
¿sí? Y pierde temperatura. Líneas obstruidas, esta es otra problemática que pasa siempre, que pasa siempre. Eh, Se suelen doblar las canillas eh, y queda como sin paso de CO2 o poco paso de CO2 el circuito. Entonces termina largando espuma porque no tiene la presión correcta, ¿sí? Siempre, y esto en esa maraña de la que hablábamos, de que es un lío de mangueras la cámara, y te puede pasar esto, ¿sí? Conector mal ajustado, a veces no está bien ajustado el conector, o el O-ring del conector no está encastrando bien con el O-ring del espadín, ahí hay otro problema. Respondo rápido a la pregunta de Nacho, la presión de ideal para las canillas pegas. Ahí lo que se aconseja es que tengas, puedes tener un regulador secundario, ¿sí? Como los que mostré antes. Puedes tener un regulador secundario, con el regulador principal mandás una presión más alta y después con el regulador secundario la bajás. ¿Mm? En mi experiencia, con 1,5, depende del frío también, ¿no? Con 1,5 va muy bien la pegas, ¿sí? 1,2 podés probar, ¿sí? En cambio, la cerveza se utiliza 0,8, también depende del frío, pero 0,8 suele ser el estándar, 0,9. Bares, estamos hablando de bares de presión. Eh, Bien. Después, la espuma desaparece rápido, puede ser por el vaso sucio, la grasa hace que la espuma se vaya. Técnica de servido, no meter la canilla adentro. ¿Mm? Sabores y aromas raros, que sería el grupo que figura como 2. Sabor a manteca o diacetilo, vinagre. ¿Mm? Esto es por falta de limpieza. Oxidación, también se me metió algo de aire en algún lado de la línea, ¿sí? Oxidé la cerveza. Puede ser una cerveza vieja también. Los vasos sucios también generan, el detergente, por ejemplo, mata la espuma y nos da sabores raros, ¿sí? Eh, Poca presión de cerveza, la cerveza no sale, bueno, puede parecer una obviedad, pero puede ser porque el barril esté vacío, es obvio. Conector mal puesto también hace que no salga la cerveza. La válvula FOB, que es la trampa de espuma, si no se reseteó y se liberó de espuma la válvula FOB, no sale cerveza. Nuevamente la manguera puede estar doblada, entonces no sale cerveza. Antes podía ser por el CO2. Recuerden que los conectores tienen dos, una entrada y una salida. Una es la entrada de CO2 y la otra es la salida de cerveza. Si están obstruidas alguna de las dos, va a haber un problema, ¿sí? Bien, otras problemáticas. Acá les puse la foto del O-ring en el espadín. Ese O-ring a veces sale cerveza. El O-ring no, de fábrica puede pasar esto. Cuando se llenó el barril, el O-ring va perdiendo de a poco gas, o a veces pierde un poquito de cerveza mínima. Cuando llega al bar, la cerveza no tiene nada de gas. Bueno, es por esa flechita que está ahí. ¿Cómo se soluciona? Si lo estoy viendo, que le escucho un ruidito y pierde, o que le veo de ahí de que sale cerveza, agarro una tapita de Coca-Cola, aprieto rápido, o con el mismo conector, aprieto rápido, hago un movimiento y ya está, lo destrabo, ¿sí? Si sigue dando problema, bueno, contacto al fabricante y le aviso que uno de los barriles que me trajo tiene un problema al orden, ¿sí? Eh, Reguladores que no marcan bien y sobrecarbonatan la cerveza. Esto me pasó también en algunos bares. Y bueno, los reguladores que son de marcas como los que no, o sea, los que no recomendé, básicamente, hay muchos que son de bronce, que son muy pedorros, con el perdón de la palabra. Por ahí te marcan que están a 2 bares de presión y en realidad le estás mandando 4 bares de presión. 4 bares de presión en 2 días tenés ahí una fiesta de espuma que hasta puede ser peligroso porque el espadín puede salir eyectado para arriba si no tiene la trampa de seguridad. ¿Mm? Es muy habitual en el rubro cervecero cortarle la seguridad al espadín. Es una práctica que no se recomienda, pero algunos la hacen. Entonces, cuando se sobrecarbonata, ese espadín puede salir eyectado. ¿Mm? También otra problemática, perdón, antes de pasar, canillas y conectores tapados con lúpulo. Vino una cerveza súper lupulada y me tapó las canillas con lúpulo. Bueno, ahí hay que desarmar la canilla y no queda otra que limpiarla. También, eso es una problemática del fabricante, ¿sí? Bien, acá algunas preguntas por ahí que hicieron, capaz que esto les viene bien.
¿Cómo funciona el gas, la presión y la temperatura? Bueno, a menor temperatura hay menos presión, ¿sí? Yo tengo eh, en mi barril una temperatura lo más cercana a cero y voy a necesitar muy poca presión para empujar esa cerveza. ¿Mm? En cambio, si yo tengo más temperatura, fíjense que figura 12 grados, pero 12 grados no debería estar nunca la cerveza, es solo un ejemplo, voy a necesitar más presión para empujar. Por eso es que las choperas, por eso es que las choperas, estas eléctricas que vimos, necesitan, laburan con casi 2 bares de presión. ¿Mm? Por este tema de que el barril es tan caliente. Bueno, ¿cómo se calcula la presión de equilibrio? Acá también, si quieren, pueden hacer un print de pantalla. Es temperatura más nivel de carbonatación deseado, perdón, más altitud. Se suele calcular un PSI, o sea, 0,07 bares por cada 600 metros de altura. Yo ahora, como les dije, estoy en Bariloche, estamos a casi 900 metros de altura, le tendría que sumar un 0,10 bar. ¿Mm? Entonces, si yo normalmente tiro la cerveza a 0,8 y sé que está perfecta, acá en Bariloche sería un 0,9. ¿Sí? Ese sería el cálculo. Ahí tienen cuánto es un bar en formato PSI, son 14,5. Eso lo pueden ver en el manómetro. Eso lo pueden ver en el manómetro. Todo esto también lo vemos en el curso. De hecho, esto es una diapositiva del curso, donde está el ejemplo ahí a la izquierda, ¿sí? Tienen el manómetro de alta, eh, perdón, a la derecha tienen el manómetro de alta y a la izquierda tienen el manómetro de alta. Si el de alta es lo que tengo en el tanque. Fíjense que por eso es más grande el de la derecha, ¿ven? Va de 0 a 50 a 100. El de la izquierda, que es el de baja, muestra lo que yo le mando al barril. Por eso son números más chicos, que van de 0 a 10 a 20 PSI. Recuerden que 14,5 PSI o libras por pulgada cuadrada conforman un bar. Cualquiera de las dos son métricas, eh, que pueden usar una o pueden usar otra, ¿sí? Es lo mismo. Los manómetros cerveceros trabajan con las dos. Esta es una tablita que también, si quieren le pueden hacer print de pantalla, muestra cómo funciona esto, ¿sí? En distintas métricas. Lo pueden medir abajo en formato bar, bares de presión, o en formato PSI también. El fabricante, ¿cómo establece cuánto gas tiene una cerveza? En volúmenes de CO2. Generalmente se trabaja entre 2,2 y 2,7 volúmenes de CO2. ¿Sí? Eh, y las temperaturas de las cámaras de frío suelen estar entre 0,51 y 4 o 5 grados. Entonces, lo que está marcado en rojito es el rango. Entonces, yo sé que si mi cerveza está a 1,6 de frío, ¿sí? Esa es la temperatura que está en mi cámara, eh, y el fabricante establece que tiene que estar a 2,24 volúmenes de CO2. Recuerden que el CO2, el volumen de CO2 viene de fábrica. Entonces yo la tengo que tirar a esa cerveza a 0,5 bares de presión, que sería el ultra mínimo de la industria. 0,5 es como el mínimo. Generalmente, como les decía, se suele usar 0,8, 0,9. Igual vimos también que depende de la altura de donde yo esté. ¿Sí? Bueno, hasta acá como venimos, son justo las 6 y nos falta la última partecita que es la de limpieza. Eh, Les pregunto, Ángeles, si nos citas por ahí, si se puede seguir. ¿Sí? Ahí pusieron que seguimos, que no Sí, tienen sí, grama. podemos seguir, podemos seguir. Si ellos están interesados, podemos seguir hasta que termines. Dale, dale. Listo. Seguimos entonces, 10, 15 minutitos más, pero capaz que nos lleva a esta última parte, eh, que es la limpieza. Fui rápido, tengan en cuenta que traté de que sea completa dentro del eje de la temática, que son los problemas que hay a la hora de despachar cerveza, y que todo lo completo está en el curso, ¿no? Son 6 módulos y esto es una partecita de un módulo, pero bueno, traté de buscarle para que esté completito. ¿Por qué es importante la limpieza? Bueno, principalmente porque se evita que la suciedad dejada en una superficie provea un medio en el cual se puedan adherir los microorganismos. Esto en términos de limpieza general para cualquier situación de la vida. Eh, la cerveza está vinculada al rubro gastronómico,
Entonces, bueno, esto también puede ser aplicado a una cocina, ¿sí? A cualquier espacio donde haya suciedad y alimentos. Los residuos actúan como nutrientes que ayudan a sobrevivir y crecer a los microorganismos. Entonces, si yo no limpié bien, se me va creciendo una colonia de microorganismos. La suciedad y la incrustación proporcionan lugares de cobijo que protegen, perdón, al microorganismo del contacto con el desinfectante. Lugares donde no llega el químico, donde se incrustó la suciedad, bueno, ahí se cobijan y almacenan microorganismos, no lo estoy sacando. ¿Mm? Capaz que estoy haciendo una limpieza, pero quedó incrustado y no lo cepillé. Bueno, tengo un quilombo ahí. La suciedad puede reaccionar químicamente con el desinfectante, reduciendo su eficacia. Bueno, esto habla un poco de la costumbre, por eso hay dos tipos de limpieza que ahora vamos a ver que se hacen, para que no se acostumbren los microorganismos. Si me agarra una microbióloga me va a decir la palabra costumbre está rara, pero yo trato de también aplicar un poco en términos de criollo a la situación, ¿sí? Bien, consideremos que la cerveza es un alimento y las líneas sucias son caldo de cultivo para microorganismos. Acá sí nos vamos a poner un poco más en términos o vocablos de microbiología. Bacterias y biofilm son organismos como el Lactobacillus y el Pediococcus que generan notas a manteca, como el diacetilo, o la vinagre, como el ácido acético. Bueno, son las principales bacterias que tenemos en el rubro cervecero. Y Lactobacillus y Pediococcus, esto se ve a través de medios de cultivo y lo que hacen es ver cuál es la colonia que crece ahí, ¿sí? Lo que hace el biólogo, el microbiólogo, es sacar una muestra a través de eh, esterilización total del medio y luego con el medio de cultivo hace crecer ahí. Si no crece nada, quiere decir que estaba todo perfecto. Ahora, si ahí empiezan a crecer colonias, y sobre todo a veces crecen más rápido que otras, está contaminado, ¿sí? La cuestión está contaminada. Frecuencia de la limpieza. El estándar, estamos hablando siempre de bares gastronómicos, comercios minoristas, ¿sí? El estándar es cada 14 días. Lugares que limpian cada 5 a 8 semanas ven una caída del 7% en sus ventas por mal sabor. ¿Qué quiere decir esto? Esta estadística está sacado de un manual de lectura, que está en inglés, no lo encontré en castellano, pero me tomé el trabajo de traducir gran parte de ese manual en el curso y está a disposición. La Brewers Association, que es una asociación de cerveceros de Estados Unidos, que es de lo más grosso en cuanto a estándares de servicio y calidad en cerveza, hicieron un estudio en los bares del mercado craft en Estados Unidos y detectaron que los bares que la cuelgan y subestiman esto y no limpian tan rápido, digamos, con tanta frecuencia, ven una caída del 7% de sus ventas. Imagínense acá en Argentina que hay bares que ni siquiera limpian, ¿sí? Hay muchos bares que no limpian, no toman conciencia de esto. Obviamente que hay muchos que sí, ¿sí? Y hay muchos que la cuelgan. Dicen, no, bueno, que vengan a limpiar una vez cada 2 meses, total. No se está vendiendo tanta cerveza. Bueno, no importa si se vende o no cerveza. Hay que limpiar igual, ¿sí? Acá nos dicen en el chat que limpiar cada una semana mejora la situación. Ah, es una pregunta. Si mejora la situación, es mejor hacerlo cada 2 semanas. Mirá, lo aconsejable es cada 2 semanas porque también la realidad es que vos tenés una merma al limpiar. Y tenés también un gasto en tiempo, ya sea que lo hagas vos o lo haga alguien de tu equipo. Entonces, con hacerlo cada 14 días no vas a tener problema, ¿sí? Es el estándar, como dice ahí. Si vos por otra cuestión lo querés hacer cada menos, bueno, ten en cuenta que vas a tener una merma, ¿sí? Y es cerveza que estás perdiendo. Ese es el tema también, ¿sí? Y toda la cuestión de pinchar y despinchar barriles. Vos cada vez que pinchás y despinchás un barril, tenés un riesgo de oxidar la cerveza. Entonces, cada 14 días es el estándar de oro. Dice ahí, no deberías tener ningún drama, ¿sí? Eh, es fundamental contar con un procedimiento operativo estándar de sanitización, mejor conocido como POES, con productos que estén certificados. También, a veces dicen, no, le mandé un poquito de soda cáustica, capaz que alguien que ya se da mania, ¿sí? O compran un producto muy económico, que hay muchos en el rubro. Bueno, yo lo que aconsejo y lo que hacemos en el curso
es brindar un POES completo certificado por Diversey. Y Diversey es una marca a nivel mundial reconocida por su gran impacto en protocolos de limpieza. A nivel fábrica es lo mejor que hay. ¿Sí? Ahora, a nivel bares, no está todavía tan posicionado la marca, porque fíjense que tampoco hay tanta cultura de limpieza en bares. Entonces, si no hay cultura de limpieza, tampoco va a haber mucha cultura de saber cuáles son los mejores químicos del mercado. Sepan que son los de Diversey, yo son los que les aconsejo, y acá Diversey no me paga publicidad por esto, sépanlo, simplemente es una cuestión de que sé que son muy buenos. Ahí Los que te menciona hacen ahí una Nacho, consulta. Ah, perdón. sí, sí, gracias Ángeles. Los que menciona ahí Nacho, mira, no quiero criticar marcas, pero en mi nivel, en mi experiencia, no hay con qué darle a Diversey. No digo que sean malos los que mencionás, porque los he utilizado y los conozco, pero no hay con qué darle a Diversey. De hecho, Diversey tiene unos que son específicamente en polvo y vos lo podés poner en el barril y con eso lo mezclás de una forma más fácil que tuvieras que usar una jarra medidora. ¿Mm? Y Nacho pregunta alcohol. El alcohol sí es para desinfectar al 70% en pulverizadores. No, no, el alcohol no te va a limpiar nada, ¿sí? Eh, Cuando uno habla de un POES, es limpieza y desinfección. La limpieza, obviamente, es la utilización de productos químicos y la desinfección, bueno, hay productos químicos de Diversey, justamente, que haces un 2 en uno. Limpiás y desinfectás y es fundamental contar con alcohol 70 en cualquier lugar de la barra, en la cámara de frío, varios pulverizadores. Cuando cambio el barril, rocío el conector, rocío el espadín. Bueno, son prácticas esenciales en el rubro, ¿sí? Yo acá estoy haciendo como un paneo general, pero sepan que, de nuevo, todo esto está de forma completa, está el procedimiento completo también, y los consejos. Ahí sí, volví para atrás para que lo vean, Diversey, escribe así. Eh, bueno, vamos a hablar un poquito más en profundidad de estos enemigos invisibles, que son las contaminaciones microbiológicas, que pueden ser consideradas como las orgánicas, ¿sí? Que son esto que hablamos de las colonias de bacteria como pediococo y lactobacillus, levaduras salvajes y moho. ¿Cómo actúan? Bueno, se alimentan de los azúcares y nutrientes de la cerveza. La cerveza es reatractiva para estos bichos, ¿sí? Reatractiva. Entonces piensen que donde yo tengo la posibilidad de que se me cuele una contaminación orgánica, se propaga rápidamente. Incluso hay casos donde la contaminación se propaga a otro barril. Ya tengo que tener todo totalmente sucio, ¿no? Pero bueno, sepan que esto se da en el rubro, en los bares, que no limpian sobre todo, ¿no? ¿Cómo es el sabor de esta cerveza contaminada? Bueno, sabores no deseados como manteca, que lo vimos, vinagre, acidez láctica. Parece que estoy tomando una leche cortada. Parece que estoy tomando una cerveza avinagrada, ácida. ¿Mm? Bueno, obviamente no es lo que una persona quiere tomar en una cerveza. Y acá volvemos, acuérdense cuando yo hablaba, la gente que paga 6.000 pesos una pinta para después terminar tomando un sorbo, porque no vas a querer tomar más, o medio vaso, de una cerveza avinagrada porque no limpian el circuito. Bueno, pasan estas cosas lamentablemente en el rubro. El curso y este webinar, el foco es tratar de que esto no suceda. Son la causa principal de la cerveza con mal sabor en los bares. Sí, la contaminación orgánica es la principal causa. Después tenemos otra contaminación, que es la inorgánica, también conocida como piedra cervecera. ¿Qué es la piedra cervecera? Bueno, la piedra tiene sales, ¿sí? Minerales duros, ¿sí? Por su fabricación, ¿sí? El cervecero utiliza sales y el agua ya de por sí trae sales. Entonces, esos minerales que son principalmente oxalato de calcio, precipitan de la cerveza y se almacenan en las mangueras, se almacenan en las canillas, se almacenan en los conectores, ¿sí? Se conoce como piedra cervecera. Entonces, yo ahí lo que tengo que utilizar es otro tipo de químico. Ahí no me sirve el químico alcalino, que es el que me quita la, la- la contaminación orgánica, sino que tengo que utilizar un químico que se denomina ácido, que son los que quitan la contaminación inorgánica. Bueno, y acá hay una rutinita, que es la rutina diaria de cualquier persona que esté en la barra, que es enjuagar las canillas, las bandejas de goteo, con agua caliente,
rociar con alcohol, lavado y sanitizado profesional de toda la cristalería utilizada. Acá hay todo un mundo de la cristalería, todo un mundo, y yo a veces veo que al personal lo ponen a faginar vasos, y digo, yo la verdad, cada uno con su librito, obviamente, ¿no? Yo estoy en contra del sanitizado de cristalería, o sea, del sanitizado entiéndase como el faginado, ¿sí? Porque hay máquinas que te lavan y te sanitizan la cristalería, ¿sí? Jugadoras automáticas, listo, eso está todo bien. Ahora, cuando ya tengo la cristalería limpia, quiero poner un trapo, que a veces no sé ni si está limpio ese trapo, y correr riesgo de que lo que ya está limpio y sanitizado, ensuciarlo. Entonces, la cristalería, una vez que quedó limpia, boca abajo en un estante de acero, me olvido, ¿sí? Hasta cuando lo voy a usar. Y de ahí de nuevo la importancia del rinser, que dijimos enjuago el vaso con agua fría. ¿Mm? Rutina quincenal, cada 14 días dijimos el protocolo de limpieza completa de línea, con limpiador alcalino, ¿m? Respetar las temperaturas del químico. Generalmente los alcalinos se suelen llevar a entre 60 y 80 grados. ¿M? Y después, cada 3 limpiezas de alcalino, complemento con una limpieza ácida, ¿sí? En esa limpieza ácida quito la piedra cervecera. Y aprovecho, en alguna de las limpiezas, puedo aprovechar en la ácida para desarmar todas las canillas. No es que por pasar el químico por el circuito, ya está, me quedo tranquilo, limpié. Sí, limpiaste y hiciste un montón que muchos bares no lo hacen, te lo aseguro. Pero no termina ahí. Cada tanto, una vez por mes, cada 2 meses, cada 3, si la colgaste, desarmate todas las canillas, los conectores, pieza por pieza, y aprovechá que estás limpiando con el químico para sumergirlos en ese químico, obviamente siempre con anteojos de seguridad, guantes para no perjudicar mis manos con la utilización, la manipulación del químico, los anteojos de seguridad para que no me ingrese químico al ojo. Bueno, hay un montón, es un mundo, o sea, es un módulo entero que podría hablar de esto, de hecho en el curso está, acá lo estoy tirando así rápido y a la corrida para que se entienda la importancia, ¿sí? Eh, Bien, bueno, acá termina la parte de lo que es la limpieza, ¿sí? La rutina de limpieza. Repito, podemos hablar un mundo de esto, ¿sí? Fíjense, solo de la cristalería puedo armar un mundo. Pero yo cuando veo eso, que a veces se ponen a faginar vasos, ¿viste? Digo, a ver, ese tiempo es tiempo que se podía emplear para practicar, para estudiar cervezas, ahí entre el personal. Che, vamos a juntarnos un rato a hablar de esta cerveza. Al barman, che, ¿puedo probar? Si hago una cerveza nueva, ya está, el vaso, si ya está limpio, boca abajo en un estante de acero. Hago hincapié en esto porque me parece algo re importante que lo veo siempre, ¿viste? Bueno, todavía estamos a punto de abrir o es un momento ya de que estamos tranquilos, bueno, nos ponemos a faginar vasos. Bueno, aprovechémoslo para otra cosa. Desarmemos canilla, limpiémoslas, ¿viste? Eso es importantísimo, más que un vaso esté faginado, ¿sí? Si el vaso está limpio, ya está. ¿Mm? Generalmente, en mi experiencia, el faginamiento de vasos, lo único que hacen es que después se peguen las burbujas al vaso porque no queda del todo limpio. Bueno, de Yapa, acá preparé algunas fotitos de cosas que no van, ¿sí? Desde una canilla sucia, como la que ven a la izquierda de todo, fíjense que hasta está de color verde, ya habían tardado un rato largo en no limpiarlas. Eh, Cristalería arriba de un trapo, ¿sí? También, acá las habían faginado. Eh, bueno, hasta luego, muchas gracias, ahí pusieron en el chat que tenía que ir. Ya terminamos igual, son estas fotitos. Bueno, poner la cristalería de arriba de un trapo hace que tenga olor a trapo, olor a toda la mugre que tenía el trapo. Mangueras de CO2 donde se metió birra por algún motivo, o capaz que recauchitaron una manguera que era de birra y ahora la usan de CO2. Bueno, está pasando CO2 por ahí y me está levantando bacterias que después van a la birra. Piensen que el CO2 es lo que ingresa al barril. Por eso la importancia de saber que el tubo proviene de un lugar certificado y no metí un tubo que estaba ahí muerto, que no sé de dónde viene. Entonces lo mismo, la manguera por donde pasa el tubo, trato de no tocarla nunca, ya está limpia, pero no la toco.
Ahora, si veo que tiene una manchita, que era una manguera rara, no sé dónde la saqué, bueno, obviamente la tengo que limpiar o cambiar. Abajo vemos una manguera, también las que recomendamos, que son las Rehau Tubalco de 3/8, para mí son de las mejorcitas, ya con colonias de bacterias. Fíjense ahí que se ven las colonias de bacterias. Preguntaron dónde es la mejor cristalería. Bueno, lo mencioné hace un ratito. Una vez que está limpia la cristalería, esto es en una bacha donde eh, me encargué de limpiarlas y no limpio platos de comida en esa bacha, es exclusiva de cristalería y nada más. Una vez que la limpié con detergente neutro, una bacha, la llevo a un estante específico para pintas, estante no de madera, estantes de acero. Entonces ahí la apoyo y queda hasta el día que la tengo que utilizar. ¿Mm? ¿Vieron como las rejillas de la barra? Bueno, de ese material se pueden mandar a armar estantes o me consigo un estante de acero y listo. Ideal que tenga rejilla también, si lo queremos llevar a un nivel más pro, estantes con rejillas. Pero bueno, fíjense, con una simple idea, con un simple tip, nos ahorramos faginar y el tiempo que se emplea en faginar lo usamos para otra cosa. ¿Sí? Pero nunca arriba de trapos, ni de gomas, ni de esterillas, la cristalería. Le puede quedar olor, a todo lo que le apoye arriba le queda olor. El acero no transfiere olor, así que no va a haber problema con eso. Bueno, otras fotos que no, o sea, de ejemplos que no van, mangueras contaminadas, la de la izquierda llena de microorganismos, levadura, totalmente tapada, conectores totalmente sucios, como habíamos dicho, comida arriba de barriles, y canillas que se desarmaron, quedó el agujero ahí y quedó todo sucio. Son simplemente agrupaciones, traté de cuidar y que no salga la marca ni nada. Acá en las fotos son de distintos lugares, de distintas marcas, eh, pero bueno, sepan que siempre la marca que fabrica la cerveza, el cervecero que fabrica, tiene un montón de recaudos. El problema generalmente está en el punto de venta, ¿sí? Por eso el curso y la temática del webinar, porque los problemas suceden en el punto de venta, en la mayoría de casos, ¿sí? Eh, Así que bueno, muchas gracias. Esta era la última slide. Ahí Nacho nos pregunta, ¿cristalería fría mejora el servicio? Es una muy buena pregunta, Nacho. La cristalería fría, obviamente que mejora la temperatura del vaso, porque vos por ahí tuviste el vaso en un estante de acero, en un ambiente que hacen 25 grados, y cuando servís la cerveza te tira la cerveza la temperatura para arriba. Ahora, por eso la importancia del rinser. Acordate que yo al principio aconsejé el rinser. El rinser, además de eliminarte alguna partícula de polvo que pueda llegar a tener el vaso, te va a temperar el vaso frío, te lo va a dejar fresco. Entonces vos después cuando servís la cerveza, quedó frappé, ¿sí? Lo que nunca hay que hacer es poner la cristalería en una heladera. Eso está mal. En una heladera o en un freezer, porque va a estar congelada después la cerveza. No. Te va a bajar la calidad de la espuma, te va a bajar la calidad de cerveza y te puede transferir olores del freezer al vaso. ¿Sí? Así que siempre el vaso boca abajo en un estante de acero. Otra consulta nos hace ahí Manuel, si esto se grabó, sí, y Ángeles, que como host, está grabando esto, después vamos a ver a dónde se sube, pero sí. Ahí Y ahí nos tenés dicen, otra consulta. y ahí nos dicen que a veces llenan una bacha con pintas con hielo y agua. Sí, eso es una estrategia que puede funcionar. Ahí el único tema es la manipulación de la mano, al meterla a la mano adentro de esa bacha con hielo. ¿Viste? Es como que no es muy higiénico. No te diría que lo hagas solamente si vivís en un lugar que hay un montón de calor y no tenés rinser. Bueno, le buscaste la vuelta, eh, pintas llenos de hielo y agua. Bueno, sí, por eso, medio, te diría que sí, si no te queda otra, aparte debes gastar un montón de hielo haciendo eso. Pero, claro, en días de calor, sí, si no te queda otra, no tenés rinser. La estrategia en realidad está en el rinser. Pero bueno, si no lo tenés por cuestiones económicas, eh, podés aplicar esa estrategia, pero vos pensás que hoy en día los cerveceros o los bares que le buscan la vuelta desde el lado de cómo mejoro el rinser. Entonces hacen que el agua que va al rinser pase por alguna serpentina fría
o en su defecto el trayecto ese de manguera que va al rinser, que es agua de red, esté por debajo de la cámara, entonces sacan agua congelada, y el agua con la que enjuagan el vaso es agua congelada. O sea, pero bueno, tips también del rubro que se pueden aplicar, ¿sí? Bueno, buenísimo la gente que se fue sumando ahí haciendo preguntas a lo largo del webinar, me encantó. Así que bueno, siendo las 6:20, creo que cumplimos. Fui rápido, perdonen, pero traté de cubrir toda la presentación. Ahí Ángeles corroboró que se va a grabar, así que